Recibimos aquí en los estudios perdón, de RPP al señor José Luis Gil, exdirector general de inteligencia del Ministerio del Interior, analista político, y bueno, queremos conversar con él acerca de esta situación con relación a Vladimir Cerrón. Ha cumplido ya 100 días como prófugo de la justicia. La policía hasta ahora no lo puede capturar, a pesar de que han habido algunas versiones sobre posibilidad, ¿no?, de intento de llegada a determinadas embajadas para solicitar asilo político. Señor Gil, ¿cómo está usted? Muchas gracias por su visita a los estudios de RPP. Buen día. Buen día, muchas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí, señor Gil, con relación al señor Cerrón? ¿Por qué hasta ahora no se le puede detener? Hay quienes consideran inclusive, no sé qué opina usted sobre esta hipótesis, de que estaría siendo inclusive hasta protegido por el propio Ejecutivo con relación a su paradero. A ver, he tenido el privilegio de ser director general de inteligencia de uno de los aparatos más grandes y fuertes de inteligencia en el Perú, de la inteligencia del interior, como es la DIGIMIN. Y conozco el sistema, tanto el sistema policial dentro del sector interior, como en general las demás entidades. Y le puedo garantizar de que hay muchos agentes de inteligencia patriotas, gente que realmente hace su trabajo, que son la gran mayoría. Sin embargo, primera hipótesis, habrían agentes de inteligencia involucrados en proteger a este sujeto, ¿no? ¿En qué se basa usted para esa afirmación? Porque él ha tenido mucha vinculación con miembros de la policía, ¿no? Ha tenido vinculación con gente que se conoce en el sistema, de inteligencia, de que hay gente que está involucrada con él. Es la primera hipótesis, ¿ya? Perdón, si se puede acercar un poco más al micrófono, por favor. Efectivamente. Entonces, acá estamos manejando hipótesis, estamos diciendo que estas personas podrían ser sí. ¿Por qué? Porque, como ustedes han visto, han habido varios intentos, en varios lugares intervenciones. Sin embargo, fracasa una, fracasa la otra. Y definitivamente, los que estamos en el sistema, los que conocemos en el sistema, sabemos que de una u otra manera hay gente que está fuera de la ley. Entonces, estos traidores, tarde o temprano, de todas maneras van a caer. Una segunda hipótesis es que esté rodeado y protegido por sus propios partidarios, ¿no? Hay muchos partidarios, hay gente que la tiene siempre rodeado, siempre ha estado con él, y él se ha preparado para esto. También esa es una hipótesis. Pero la tercera hipótesis es la que más me preocupa, y esa es una opinión personal. No hay que olvidar que Vladimir Cerrón ha sido entrenado en Cuba. En mi concepto personal, habrían agentes extranjeros del eje socialista en Sudamérica protegiéndolo en el Perú. Pero esa es su hipótesis. Esa es mi ¿Basada hipótesis. en qué tipo de situación? Basada en Más que allá de primero, que él primero que él ha sido entrenado en Cuba, él ha estado muchos años allá, al igual que Nicolás Maduro. Nicolás Maduro también estuvo mucho tiempo estudiando en Cuba. Entonces, esa es una primera hipótesis. Lo segundo es la presencia de este embajador cubano, que es un experto en sistemas de inteligencia, al igual que su esposa, y que yo tengo mucha duda que el señor no esté haciendo nada en el Perú. ¿Usted considera, perdón, o usted recibió información de ingreso de este tipo de, digamos, expertos en seguridad cubanos a nuestro país? Hay gente que ha ingresado al Perú, hay cubanos que han ingresado al Perú, de todo tipo. Hay venezolanos que han ingresado al Perú, también hay nicaragüenses. O sea, estamos hablando del eje socialista en el Perú. Y esto es bien grave, muy grave, porque si está siendo protegido por estos agentes extranjeros, tenemos esta situación en el Perú. Entonces, la situación es grave porque compromete las relaciones con otros países. ¿Cuánto daña o cuánto se daña con esta extensión de captura? Porque usted lo señala y efectivamente ha sido así, información de que han estado bastante cerca de él. El Ministerio del Interior, el propio titular Víctor Torres, además en declaraciones constantes diciendo estamos cerca, les garantizamos que pronto lo vamos a capturar. Y hasta el momento nada. ¿Por qué es tan difícil llegar a él? A ver, hay 4 hechos que yo quiero mencionar. Por ejemplo, a Abimael Guzmán tardamos 12 años en capturarlo.
¿no? Yo he pertenecido al Grupo Especial de El Inteligencia. grupo de Hey. Estuve organizando la captura de Félix Moreno, del alcalde Burgos y del ex militar general del ejército. Fue muy duro poder capturarlos, porque al igual que ellos, general Donaire. ¿Por qué? Porque siempre están rodeados de personas, han aprendido a llenarse de círculos de protección, han aprendido a sacarle la vuelta a la ley. Entonces los agentes de inteligencia tienen que luchar primero contra su capacidad de meterse a la clandestinidad y en segundo lugar contra las personas que lo protegen, ¿no? Señor Gil, le quiero pedir por favor que nos espere un minuto porque tenemos que cumplir con la publicidad y continuamos, por supuesto, nuestra conversación con usted. Está con nosotros aquí en los estudios de RPP José Luis Gil, exdirector general de Inteligencia del Ministerio del Interior, analista político. Regresamos. De la mañana con 50 minutos, continuamos conversando con José Luis Gil. Él es exdirector general de Inteligencia del Ministerio del Interior, analista político también. Le preguntábamos acerca de las posibilidades de la captura de Vladimir Cerrón. Se han cumplido ayer, domingo, 100 días. Y él hace poco señaló en una entrevista, Cerrón dijo que 4 países le habían ofrecido asilo político porque él es un perseguido por su país, por Perú, pero que aún con todo no se había ido. ¿Usted considera desde su análisis que permanece efectivamente en nuestro país? Sí, yo creo, sin temor a equivocarme, que está en el país y no es que nos esté haciendo el favor en quedarse en el Perú, sino que no puede salir. Los cercos de los grupos de inteligencia que hasta ahora están haciendo su trabajo, y él sabe que están haciendo su trabajo, no lo van a dejar salir, ¿no? Eso es por un lado. Entonces, eso también refuerza la hipótesis de que este eje socialista en Sudamérica, cualquiera de estos países, podría estar involucrado en darle un nivel de protección, porque hay técnicas. Él, por ejemplo, ha aprendido a sacarle la vuelta a la parte tecnológica. ¿En qué sentido? A la parte del uso telefónico. Por ejemplo, uno ve en TikTok, por ejemplo, sus entrevistas, pero no son entrevistas, son grabaciones que se las entrega a otras personas que después las ponen en las redes. Sabe enviar mensajes porque la geolocalización telefónica de los medios digitales conoce de esas cosas. Entonces, ha aprendido a sacarle la vuelta a la ley, ¿no? Claro, y quería aprovechar también la oportunidad, señor Gil, para consultarle sobre, usted es un experto en materia de seguridad ciudadana. Gracias. ¿Estamos cerca de llegar a un nivel de criminalidad y de violencia como la que tiene Ecuador? Todos los indicativos dicen que sí, ¿no? En primer lugar, porque el Perú está rodeado por una serie de organizaciones criminales, por el Brasil con el primer comando capital, que es mucho más letal y más grande que el Tren de Aragua, y en el Perú ya tenemos 40 detenidos de esa organización. Tenemos al Comando Vermelho en Brasil, tenemos al Tren de Aragua, tenemos a los disidentes de las FARC, que también tienen organizaciones criminales, a los Lobos y a estos de Ecuador. O sea, el Perú está rodeado. ¿Y qué están haciendo ellos? Están en desarrollo y en expansión. Se están expandiendo hacia el Perú, hacia Sudamérica. Chile tiene un alto problema de inseguridad ahora, Bolivia también, lo mismo en Argentina. Y entonces, los métodos criminales que están usando todos, desde la pequeña extorsión, que es el gota a gota, o estas llamadas telefónicas extorsivas, hasta el secuestro, el asesinato, el sicariato y el desmembramiento, que se hacen en otros países, ya se están haciendo en el Perú. ¿Usted cree que las medidas que ha tomado el gobierno peruano con relación a la situación en Ecuador, como por ejemplo la movilización de policías y militares hacia la zona de frontera, es una medida adecuada? Es una medida parcial, creo yo. Yo creo en el cierre de fronteras bilateral. O sea, creo que los dos países deben ponerse de acuerdo para cerrar la frontera de tal forma que ambas fuerzas de seguridad puedan distribuirse, ¿no es cierto?, el territorio. O sea, Ecuador tampoco nos puede empujar a nosotros su problema y nosotros tampoco vamos a aceptarlo. Entonces, me parece incompleto, un estado de emergencia es insuficiente. Lo interrumpo un segundo, solo para una respuesta muy corta, porque el jefe del INPE, el señor Javier Jaque Moya, lo que ha dicho es que no se puede hacer la comparación con Ecuador, iniciando desde el punto de las cárceles, porque no hay un descontrol sobre nuestras cárceles, a diferencia de Ecuador. ¿Es así? Bueno, creo que no, porque no hay que olvidar que el crecimiento de los internos en los penales
de otras nacionalidades. Muchos de estos organizaciones criminales están en los penales y están dominando en algunos sectores, en algunos pabellones. Ellos no pierden nada. Si mañana secuestran agentes del INPE y si mañana deciden tomar una cárcel, no pierden nada, ¿no? Porque si se liberan, pueden irse a cualquier parte. El criminal peruano no tiene dónde ir. Muy bien. Bueno, don José Luis Gil, muchas gracias por su presencia aquí en los estudios de RPP. Muy amable. Gracias. Muy buenos días. José Luis Gil, exdirector general de inteligencia del Ministerio del Interior, además analista político, estuvo con nosotros. 7 de la mañana con 54 minutos.